los puede hacer tan blancos? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esta es la santa palabra del Señor. He titulado mi sermón esta mañana: Enseñanzas de la transfiguración. Enseñanzas de la transfiguración. Yo no sé cuánto de nosotros hemos visto en algún muro, alguna edificación, un pequeño huequito que apenas deja ver lo que hay del otro lado, especialmente si el muro pues no está repellado como los que tenemos en nuestro templo. Lo que tenemos en el capítulo 9, hermanos, es ese huequito donde apenas entra un rayo de luz que nos permite ver, que nos permite tener una idea de la gloria que tendrán Cristo y sus santos en el día final. Así que, en esta mañana, hermanos, peguémonos bien a ese huequito, casi que cerrando un ojo y abriendo el otro, con nuestras manos. Peguémonos bien a nuestro texto en esta mañana, para que podamos nosotros también, hermanos, ser animados, como estoy seguro que Pedro, Jacobo y Juan fueron animados a la luz de este suceso increíble, histórico que tenemos en Marcos 9. Casi, hermanos, que me sentía un poco mal cuando preparaba el sermón, el tratar estos versos donde tenemos tanta luz y un verso increíble que nos da un vistazo a esa gloria celestial en un solo sermón. Ciertamente pueden salir muchos de aquí, pero haré mi mayor esfuerzo, hermanos, en que podamos sacar ciertas enseñanzas que sean de edificación para nosotros. Nosotros sabemos que hay un evangelio falso que la gente anda predicando y que muchos falsos maestros andan enseñando, en donde ellos sostienen que cuando uno llega a los pies de Cristo, la vida de uno completamente cambia a una vida sin problemas. Es una vida donde todo es prosperidad, todo es en alza hacia arriba, logrando más y más y más. Pero por la gracia de Dios sabemos que de hecho es todo lo contrario cuando llegamos a los pies de Cristo. El Evangelio nos dice que sucede lo opuesto. De hecho, yo te puedo invitar a reflexionar en tu propio testimonio, tu propia vida. Quizás cuando el Señor te salvó, luego de que hayas nacido por segunda vez, quizás tú pasaste los 2 siguientes años más difícil en toda tu vida. O quizás estás viviendo esos años ahorita mismo. De hecho, quizás ahora como cristiano pareciera como que tienes más problemas de los que tenías antes. Quizás te han pasado
más cosas tristes o desilusionantes en estos 6 meses, en estos 5 o 10 años que tienes como cristiano, de lo que alguna vez te pasaron estando en el mundo. Pero hermanos, quiero recordarnos que esto es normal. Estemos tranquilos. Tú no eres el único, ni tampoco serás el último. Muchas veces tampoco quiere decir que estamos haciendo algo mal. Simplemente, hermanos, es la vida cristiana. Y por supuesto, todas estas cosas son pruebas para nuestra carne y para nuestro débil espíritu. Es por eso que como iglesia, hermanos, no nos debemos sorprender cuando quizás muchos de nuestros hermanos en la fe flaqueen o quiten sus ojos de las cosas celestiales y la pongan en este mundo, quizás cayendo en algunas tentaciones o llenándose su mente de duda. Esas cosas pueden pasar. Pero esta porción que vamos a ver, hermanos, en esta mañana, nos hará mucho bien a ti y a mí. Que quizás como el salmista, estamos pasando por un tiempo de sequedad espiritual. Quizás como el salmista, vas al arroyo a buscar agua y te encuentras que el arroyo está seco para ti. Quizás Satanás ha invadido tu mente y tu corazón de dudas. Y quizás ha implantado la mentira de que el cristianismo es demasiado pesado para tu vida. Va a ser muy útil para ti que quizás luego de ajetreados días o ajetreadas semanas, estás ahí en tu cuarto llorando, estresado y angustiado sin saber qué hacer. Quiero decirte que el salmista se encontraba en una misma posición. Se encontraba en una misma condición que quizás tú te encuentras hoy. Pero quiero recordarte que hagas lo que él hizo. Necesitas hablarle a tu alma, necesitas hablarle a tu corazón y recordar las promesas y el ánimo que tenemos y que podemos sacar de este capítulo 9 de Marcos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le hablaba el salmista a su propia alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42. Para entrarnos o adentrarnos, mejor dicho, en nuestro texto, hermano, no debemos de pasar por alto la conexión que tenemos en este capítulo con el final del capítulo anterior, del capítulo 8. Quiero leerles brevemente Marcos 8, 31, que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo que sucede en el capítulo 8, hermanos, que es el contexto de nuestro texto, es que vemos a nuestro Señor hablando acerca de su propia muerte, de su propia pasión, de sus propios sufrimientos. Él habla también de la necesidad que tenemos de negarnos a nosotros mismos. Él toca el tema también de la necesidad de perder nuestras vidas para poder ganarlas. Pero al mismo tiempo continúa hablando de su reino y de esa gloria futura que tenemos en el capítulo 9, versículo 1, que dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, para algunos, esta profecía del versículo 1 del capítulo 9 se cumplió o fue cumplida en un hecho histórico en la resurrección de nuestro Señor y en el día del Pentecostés. Pues ciertamente el reino de Dios se manifestó con poder. Muchas almas fueron salvadas, la iglesia comenzó a expandirse y multitudes de gentiles venían a los pies de Cristo. Pero para otros, esta profecía del
versículo 1 del capítulo 9, se cumple inmediatamente en los siguientes versículos que tenemos en la historia de la transfiguración. En la manera en que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una demostración clara del poder del reino cuando Jesús se transfiguró y hablaron con Elías y Moisés. Pero no nos vamos a detener aquí por mucho tiempo. En todo caso, lo que sí estamos seguros, hermanos, es que apunta a una manifestación de ese reino en la vida de algunos discípulos, pero además de eso, confirma que el reino de Cristo ya estaba operando, aunque de una manera quizás velada por su humanidad. Ese reino estaba en funcionamiento en la persona de nuestro Señor. De manera, hermanos, que todo esto es el contexto que encierra o enmarca nuestra enseñanza en esta mañana. El versículo 2 de nuestro texto dice: 6 días después. Hermanos, solo habían pasado 6 días de que el Señor había hablado estos temas de su muerte, de la pasión, de la necesidad de negarnos a nosotros mismos. Solamente habían pasado 6 días, pero los discípulos, hermanos, habían de estar muy confundidos acerca de todas estas enseñanzas que el Señor estaba hablando o impartiendo. Tenemos que recordar que los discípulos, al igual que todo el pueblo de Israel, esperaban un Mesías terrenal, con un reino terrenal que los librara del yugo de los romanos. Sin embargo, tienen a este que es el Cristo. Recuerdan que Pedro dijo: tú eres el Cristo. Él es el primero que hace esa afirmación. Es el ungido. Pero de repente el ungido está hablando de su muerte y de su pasión. Hay un gran choque de ideas en sus mentes. Ellos no entienden. Pero espera, tú eres el que nos ha de liberar. ¿Por qué estás hablando ya de tu muerte y de cómo sufrirás? Hace 6 días les comentaba acerca del camino del cristiano, de negarnos a nosotros mismos, de llevar nuestra cruz. Pero, Señor, la cruz es un símbolo de dolor y sufrimiento. Hace 6 días les había dicho que si perdían sus vidas por este mundo, entonces las ganarían para Él. Palabras, hermanos, que los tenía completamente desorientados. Quizás su corazón pudo haberse llenado de temor, de incertidumbre o quizás de tristeza. Este que es el ungido, el Mesías, ¿ya no estará entre nosotros? Y se nos sigue diciendo en el capítulo 9 que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Ahora, de una vez surge la pregunta, porque ellos no eran los únicos 3 que estaban con nuestro Señor. En el capítulo anterior aprendemos que estaban todos los discípulos, y no solamente los discípulos, había una multitud. Pero ahora el Señor solamente escoge a 3 y los lleva a un monte. Por supuesto, de una vez nos hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué estos 3? ¿Por qué estos 3 y no los 12? Bueno, quizás estos 3 eran los que estaban un poco más confundidos. Quizás eran los que más tristeza o incertidumbre tenían al haber escuchado las enseñanzas de Jesús en el capítulo 8. Quizás ellos necesitaban, hermanos, esta gracia y esta bendición especial de ser partícipes de la transfiguración para prepararlos para lo que vendría después para ellos. Se ha hablado mucho de cuáles son los motivos de estos 3. Otros han dicho que, bueno, estos fueron los primeros discípulos que el Señor llamó, como si se hablara de un orden de antigüedad. Pero lo que es interesante, hermanos, es analizar qué pasó después en la vida de estos 3 discípulos que el Señor llevó al monte para observar su transfiguración. Por ejemplo, tenemos a Pedro. ¿Qué pasó después con Pedro?
casi como que cuando nos mencionan a Pedro nos recordamos inmediatamente su negación, ¿no es cierto? Cuando negó a nuestro Señor. Él era un hombre que le tenía temor a las multitudes. Era un hombre que le tenía miedo a los hombres. Y por eso negó a nuestro Señor 3 veces, hermanos. No 1 ni 2, 3. Pero luego de que el Señor resucitara, el mismo Pedro fue el que predicó el primer sermón luego de que el Señor resucitó. Y vaya que fue un tremendo sermón donde se convirtieron muchos. Y predicó también ante una multitud, pero ahora sin temor y sin miedo a la muerte. Tenemos a Jacobo, hermanos. Jacobo fue el primer discípulo mártir de nuestro Señor. Hermanos, él estuvo dispuesto a dejar todo en esta vida para morir por Cristo. Dejó familia, dejó posiciones, dejó el dinero, los bienes. No le importó más nada que morir por su Señor. Sin duda se necesita gran coraje y ánimo, hermanos, para hacer tal acto. Y por otro lado tenemos a Juan. Juan, hermanos, fue uno de los pocos discípulos que de hecho se quedó a los pies de la cruz durante toda la pasión de nuestro Señor. Mientras quizás otros huían y lo negaban como Pedro, Juan tuvo el coraje y la valentía de quedarse ahí. Él pudo haber sido señalado muy fácilmente también diciendo, él es uno de ellos, aprendámosle, matémosle. Pero Juan estaba ahí, hermanos, al lado de la cruz todo el tiempo. Quizás el Señor, hermanos, estaba dándole esta gracia especial, porque aquello que ellos iban a cumplir más adelante, iban a necesitar este ánimo, este estímulo, de tener un destello de esa gloriosa vida que nos espera con nuestro Señor. Hermanos, y lo mismo pasa contigo y conmigo. Cuando pasamos por diferentes pruebas, hermanos, si tan solo pausaras unos minutos y recordaras cómo el Señor te ha preparado todo este camino para que pases por esa prueba y para que escojas la salida cuando seas tentado, ciertamente tu corazón se alegrará, porque reconocerás que es el Señor quien te ha preparado tu mente, tu corazón, te ha dado la mente de Cristo al recordar sus bendiciones y sus bondades cuando te encuentres en situaciones parecidas. Sin duda, esa es una enseñanza que podemos sacar de este hecho histórico de la transfiguración. Pero luego el versículo 2 nos dice, y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguración es la palabra en nuestro español que es metamorfosis. La hemos escuchado, ¿verdad? Metamorfosis, quizás en la escuela. La metamorfosis implica transformación. En otras palabras, lo que sucedió en ese monte, lo que se nos está narrando, hermanos, en este texto, es que la apariencia de nuestro Señor, su apariencia exterior, fue cambiada delante de ellos. Hermanos, lo que está ocurriendo es algo glorioso, es algo sobrenatural. Es una metamorfosis, es una transformación delante de los ojos de Pedro, Jacobo y de Juan. El versículo 3 nos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pueda hacer tan blancos. Hermanos, Lucas en el pasaje paralelo nos dice que su rostro, que él brillaba como un rayo. Y Mateo, en el pasaje paralelo a esta historia, nos dice que su rostro brillaba como el sol. Imagínense esa gloriosa y tremenda escena, hermanos. De manera que aprendemos de la transfiguración, que esto es una confirmación, hermanos, de su divinidad. Recordemos, hermanos, que Pedro fue la primera persona que exclamó, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías.
Pero ahora, hermanos, por medio de esta transfiguración, Pedro, al ver esta gloriosa escena, esa verdad estaba como que siendo sellada, hermanos, en su mente, de manera que él ahora podría decir, verdaderamente es el Cristo, verdaderamente es el ungido, es el Hijo de Dios, aquel que es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero hay más, hermanos. Yo creo que esta historia de la transfiguración también nos enseña y les enseñó a estos discípulos a poner las miras en las cosas celestiales. Hermanos, esta historia nos recuerda que aunque muchas veces somos injuriados, perseguidos, y aunque muchas veces sufrimos, hermanos, por nuestro Señor, va a haber un día, vendrá un día, hermanos, en el cual y participaremos de esa gloria junto con nuestro Salvador. Hermanos, lo que vemos en este mundo, lo que tenemos y lo que no tenemos, hermanos, no es todo. Hay algo más, hay una ciudad celestial, hay un futuro glorioso, hermanos. Recuerden, hermanos, que para este lado de la historia, para nosotros, la muerte de Cristo y su resurrección la vemos como algo necesario, algo que tenía que pasar. La vemos un poco claro en las Escrituras. Pero para el lado de la historia de los apóstoles, para ese tiempo, hermanos, era algo sumamente extraño. Eso no cabía en sus mentes. Aunque, por supuesto, había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos ignoraban estas profecías. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Tiene los ojos puestos en la tierra, por tanto, tú nos vas a librar, tú vas a reinar aquí. Porque, ¿por qué estás hablando de tu muerte? ¿Cómo es eso que vas a morir? ¿Cómo es eso de tu pasión? Ellos no esperaban, hermanos, ver a un Mesías sufriente que moriría de la peor y de la más sanguinaria manera que existía en esos tiempos por medio de la cruz. Sin embargo, la transfiguración, hermanos, ayuda a estos apóstoles a ver mucho más allá, a ver por ese huequito en la pared, y le da un destello a Pedro, a Jacobo y a Juan de que hay algo más. Y hermanos, ahí es donde tú y yo debemos poner nuestros ojos también, no en este mundo. Si tú crees que tu fin es tener un buen futuro aquí, si tú crees que tu fin es ser reconocido, tener fama, tener riquezas, posesiones, déjame decirte que has puesto tus ojos en este mundo. Pero si tu fin es glorificar a Dios y disfrutar de Él para la eternidad y hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra, entonces, mi querido hermano, tú has puesto tus ojos en las cosas celestiales. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Hermanos, esta aparición de Elías y Moisés no debemos entenderla como una aparición de una visión o una imaginación. No debemos entenderla como que ellos entraron en un éxtasis, donde veían todo borroso y como que era un holograma y que está pero no está. No, hermanos. Debemos entender esta aparición de Elías y Moisés como una aparición objetiva y real. En otras palabras, Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo a Elías y a Moisés, hermanos, con sus ojos físicos. Imagínense lo increíble de eso, hermanos. Pero más, versículo 4 sigue. Y ellos hablaban con Jesús. Hermanos, no solamente los están viendo, sino que los están viendo hablar con Cristo. Y por alguna razón da la impresión de que para Elías y Moisés, hablar con Cristo era como algo normal.
Elías y Moisés no exhiben este temor terrenal o esta turbación que Pedro y Jacobo y Juan sí mostraron. Da la intención que para ellos era algo normal hablar con un ser exaltado como Jesús. Y preguntémonos, hermanos, ¿no vemos aquí como un destello, un flash, un parpadeo de esa comunión celestial que tú y yo, hermanos, vamos a tener con nuestro Señor algún día? De esa cercanía, de esa comunión, de ese hablar con nuestro Señor cara a cara. Yo creo que sí, hermanos. Y también puede surgir la pregunta, o podríamos preguntarnos, ahora, ¿por qué Elías y Moisés? ¿No es cierto? ¿Por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no Abraham y Isaías? Bueno, hermanos, es significativo que haya sido Elías y Moisés. ¿Y por qué? Hermanos, porque Elías y Moisés era la representación de la ley y los profetas. La ley que fue dada a Moisés con todas sus leyes ceremoniales y los profetas. Y si recordarán, así como hemos dicho que Cristo es el cumplimiento de muchas profecías y que muchas de las leyes ceremoniales que estudiamos ya en Éxodo el año pasado simplemente son una figura y un tipo de Cristo y de lo que Él lograría en la cruz. Hermanos, estas leyes apuntaban a Él. Estos dos, Elías y Moisés, que representaban ambas cosas, en nuestro texto parece ser como que le están sirviendo a Él, parecen ser que lo miran a Él, que apuntan a Él. Pero hay más, hermanos. En el pasaje paralelo de Lucas, no solamente Lucas nos dice que estaban hablando, sino nos dice cuál era ese tema de conversación. Qué interesante. Les leo, Lucas 9 nos dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hermanos, aquí tenemos su tema de conversación. ¿Qué era lo que Elías y Moisés hablaban con el Señor transfigurado, de vestiduras blancas y cuyo rostro brillaba como el sol? Hablaban de su partida. Pero la palabra ahí, partida, es significativa, hermanos. Porque la palabra que se utiliza en Lucas de partida es la palabra éxodo. De manera que lo que estaban hablando, hermanos, el tema de conversación no era solamente el cese o la partida de nuestro Señor de esta tierra o de este mundo. Porque un éxodo significa salir de un lugar para entrar a otro lugar. De manera, hermanos, que hablaban no solamente de su partida en este mundo, sino de su entrada en la gloria a ese otro lugar después de resucitar. Y aquí hay otra enseñanza que tenemos, hermanos, de la transfiguración. Y la enseñanza es que la transfiguración nos enseña que la ley y los profetas apuntan a Cristo. Hermanos, en cierta manera estaba quedando sellado en la mente de estos discípulos de que todas esas sombras, todos esos tipos del Antiguo Testamento, Moisés, el templo, los sacrificios, las leyes de limpieza, las leyes ceremoniales, el cruce del Mar Rojo, la roca que fluía agua en Horeb, cada una de esas cosas apuntaban al Cristo resucitado. Y estas son las cosas, hermanos, que conocemos como los misterios o los secretos del reino. Uno de esos misterios del reino es la salvación de los gentiles. Pero otro de los misterios del reino son estos tipos, hermanos, y figuras que tenemos en el Antiguo Testamento que apuntaban a ese Mesías ungido. Qué increíble, hermanos. ¿Recuerdan la roca de Horeb? ¿Qué tenía que hacer Moisés para sacar agua de esa roca?
tenía que pegarle a la roca. La roca, al ser golpeada, era un tipo, hermanos, de Cristo, al ser golpeado con la vara de la ley. Cristo siendo herido por esa vara de la ley, por nuestras transgresiones, pagó, hermanos, nuestro precio. Pero cuando la roca fue golpeada, el agua empezó a fluir. Cuando nuestro Señor pagó y recibió el castigo de la ley, hermanos, la gracia entonces empezó a fluir. De manera que esa agua que fluyó de esa roca, hermanos, es símbolo de la gracia de Cristo, símbolo de sus bendiciones, símbolo de ese gran refrigerio que tenemos para nuestro corazón, hermanos, por medio de la muerte de nuestro Señor. Pero esa agua que fluyó también apuntaba a la sangre que iba a ser derramada de nuestro Señor al ser herido por nuestros pecados. Y quiero recordar, hermano, que como las aguas de la roca fluyeron para los israelitas en el desierto, la gracia de Dios está fluyendo para ti hoy. Está fluyendo para ti hoy en tu desierto, en esta vida, hermanos, que encontramos muchos lamentos y muchas desilusiones. Pero en medio de ese desierto en el que quizás te encuentras, hay una roca que está fluyendo gracia abundante para ti. Ve a esa roca, hermano. Versículo 5 de nuestro texto nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hermanos, imagínense esta escena. Jesús está hablando con Elías y Moisés. Ya sabemos el tema de conversación, un tema glorioso, un tema excelso, magnífico. Nadie le había preguntado nada a Pedro. No estaban hablando de hecho con Pedro. Pero Pedro, aterrado, y como ya conocemos y sabemos cómo Pedro es, él tenía que decir o hacer algo, ¿no es cierto? Nadie estaba hablando con él, pero él tenía que decir algo. Y por supuesto, hermanos, Pedro hace algo muy imprudente. Ciertamente es una imprudencia de parte de él. Y quizás, hermanos, hasta interrumpió a estos 3 hombres hablando. No lo sabemos. De hecho, él no sabe bien lo que estaba pasando. Pero hay algo que hacer, hay algo que decir. Yo no me puedo quedar callado. Y lo primero que dice es: bueno es para nosotros que estemos aquí. Hermanos, estas son unas palabras cargadas de significado. Y el significado lo voy a dejar al final para nuestra conclusión. Pero aparte de cargada de significados, hay mucha ignorancia también en esta frase de parte del apóstol. Ignorancia, hermanos, porque al decir bueno para nosotros es que estemos aquí, Pedro ignoraba que el propósito de Cristo no era quedarse ahí transfigurado por mucho tiempo. Él tenía un propósito al venir a esta tierra, y su propósito era sufrir y morir. Él fue aquel hombre que nació verdaderamente para morir. Ahora, segundamente, ¿ustedes creen que Pedro al decir eso se estaba acordando de los demás discípulos que no estaban con él? Como queriéndole también hacer partícipes. Yo creo que ni le importó, ni se preocupó. Él dice, no, vamos a quedarnos todos aquí, estamos bien aquí. Esto es bueno. Pero tampoco estaba pensando en la necesidad que tenía el mundo del Mesías. Pero aparte de eso dice, hagamos 3 enramadas. Esa frase, hermanos, de hagamos 3 enramadas, nos habla de lo real, hermanos, que fue este hecho histórico. Nos habla del objetivo de esta historia. Pedro verdaderamente está viendo con sus ojos físicos a Elías y Moisés. Pero eso también nos habla de lo inapropiado de esa propuesta de Pedro. Qué inapropiado, hermanos. Hermanos, verdaderamente Pedro no entendía nada de lo que estaba pasando.
y no entendía nada de lo que estaban hablando. De hecho, los textos paralelos nos dicen que ellos estaban recién levantados. Ustedes saben cuando uno se levanta así como aturdido del sueño, que quizás lleva nada más 1 o 2 horas de descanso y te levantan en apuro, en corredera, que uno no sabe qué está pasando, uno empieza a caminar, pero uno no sabe para dónde va. Algo parecido le tuvo que haber pasado al apóstol. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, sonrío porque el terror que estos apóstoles tuvieron que haber experimentado, hermanos, debió haber sido mucho. Imaginémonos, hermanos, primeramente, ven a Cristo brillando como el sol, con vestiduras blancas, radiaba como un rayo. Y aparte de eso, de la nada llega Elías y Moisés. Y ya ellos están aterrados. Pero como si fuera poco, ahora ven una nube gigantesca que viene con su sombra y se posa sobre ellos. Y además sale una voz de esa nube diciendo: este es mi Hijo amado. Yo creo, hermanos, que si hubiéramos estado nosotros ahí, decimos: no, este es mi día, ya el Señor aquí me va a llevar. Yo me empiezo a despedir, ya me voy con Cristo, me va a llevar, es mi último día. Hermanos, ellos debieron de haber estado aterrados. Esa misma voz de Dios Padre que habló en el bautismo de nuestro Señor en el capítulo 1 de Marcos, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado. Es la misma voz que ahora habla aquí en el capítulo 9, pero ahora hay 3 palabras más. No solamente se nos dice: este es mi Hijo amado, sino que se nos dice: a él oíd. Y yo creo que aquí tenemos otra enseñanza, hermanos, de la transfiguración. Y es que esta historia es una confirmación del oficio de mediador y de la dignidad de Cristo. Hermanos, como el Mesías prometido, el Padre de los cielos está hablando y diciendo: a él oíd. Hermanos, oírlo a él es oír al Padre. Mirarlo a él es ver al Padre. Estar bien con él es estar bien con el Padre. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre en poder y gloria, y al igual que el Espíritu Santo, lo tenemos aquí a este Cristo quien se humilló, tomó forma de hombre, cumplió la ley y obedeció en todo, y cumplió la voluntad del Padre perfectamente. Dios está diciendo: él es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo verdaderamente era digno, hermanos, de su oficio como sacerdote, profeta y rey. Resuenan esas palabras nuevamente: a él oíd. La pregunta es: ¿estamos oyendo nosotros a su Hijo? Hermano, tu corazón y mi corazón diariamente nos están hablando. Diariamente nos hablan. Y además, nuestras almas escuchan muchas cosas. El mundo nos grita su mentira por todos lados. Satanás nos susurra sus engaños. Pero la pregunta es: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién está escuchando tu alma? ¿Al mundo o al Hijo de Dios? Muchas veces cuando estamos en nuestro desierto espiritual, quizás pasando por pruebas y situaciones muy difíciles, nuestro corazón, hermanos, una vez ponemos el pie fuera de nuestra cama, nos empieza a hablar. Nos empieza a hablar, hermanos. ¿Y yo qué hago si pasa esto? ¿Cómo haré lo otro? ¿Cómo saldré de aquí? Ay, no, ya no puedo más. ¡Qué terrible! Esto es injusto. Tu alma te está hablando constantemente. Pero la solución, hermanos, no es seguir escuchando tu corazón.
es decirle a tu corazón que se calle y oír al Hijo de Dios, oír sus promesas, oír sus bondades, oír su verdad, para que entonces puedas hablar estas verdades a tu propio corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Decía el salmista a su propia alma. Espera en Dios, espera en Él. Recuerda ese futuro glorioso que se nos recuerda aquí en la transfiguración. Recuerda estas enseñanzas que sacamos de aquí gloriosas. Recuérdalas, recuérdaselas a tu corazón, recuérdaselas a tu alma. A Él oíd. Él ha hablado, hermanos. Él ha hablado. El que me ama obedece mis mandamientos. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Consumado es. Hermanos, Él ha hablado. Él es el que justifica. A Él oíd. Es Él el que ha empezado la fe, hermanos, en tu vida. Y es Él el que la terminará también. Tu seguridad en Cristo no depende de cómo te sientes. Tu seguridad en Cristo no depende tampoco de cómo te fue en la semana con tu rutina cristiana. Tu seguridad en Cristo depende de lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho, les llamo amigos, ya no siervos. Él ha dicho, la gloria que me diste, padres, yo se la he dado para que sean uno, y yo en ellos y tú en mí. Él ha dicho, consumado es. Hermanos, descansemos en Cristo. Descansemos en Él. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hermanos, ellos no podían decir nada. Parece ser que esta gloriosa visión debía ser reservada hasta después de la resurrección de nuestro Señor. Luego de esa resurrección, en cierta manera los detalles que ellos habían visto cobrarían vida y todo tendrían sentido. Tanto así que tenían que esperar, hermanos, y se le mandó a hacer silencio. Más adelante, Pedro, en su carta a las iglesias de Asia Menor, en su segunda carta, él habla, hermanos, acerca de este hecho. De manera que obedeció al Señor. Él esperó hasta después de la resurrección y lo menciona en la carta que escribe a la iglesia de Asia Menor. Les leo 2 de Pedro 1, 16, 17. ¿Qué es lo que el apóstol dice acerca de este encuentro que seguramente marcó su vida para siempre? Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, Pedro habla acerca de este hecho histórico que sus propios ojos vieron la majestad del Señor. Esa majestad que seguramente estaba velada por su carne, fue revelada, hermanos, a ellos de tal manera que tuvo que haber impactado la vida del apóstol. El versículo 10 de nuestro texto nos dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Hermanos, increíblemente los discípulos seguían sin entender. ¿Qué sería aquello de resucitar de entre los muertos? Hermanos, no era que ellos no sabían lo que significaba la resurrección. Ellos sabían que esto pasa cuando alguien muerto vuelve a vida. De hecho, ellos habían visto algunas resurrecciones con el Señor. Lo que ellos no entendían era por qué el Mesías, el libertador, el ungido de Dios, tiene
que morir. Porque claro, nadie puede resucitar si no muere primero. Hermanos, la pura verdad de un Mesías atormentado, ensangrentado y sufriente, clavado en la cruz, esa verdad era exasperante para ellos. Pero no solamente eso, sino que ahora el Señor les habla de una resurrección. Imagínense lo turbado y lo confundido que ellos podían haber estado. Pero lo que me gusta de los discípulos es que ellos no se quedan con la duda. En el versículo 11 preguntan, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hermanos, ellos no quieren asumir nada, ellos están muy intrigados que no pueden esperar a preguntar, pero ellos fueron muy sabios al hacer esta pregunta. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nuevamente, Jesús está prediciendo su resurrección. Desde pequeños ellos habían escuchado a los escribas hablar de que antes que viniera el Mesías, Elías tenía que venir. Y ahora ellos creen que este Cristo, que es el ungido, es el Mesías. Sin embargo, va a morir y Elías no ha venido. ¿Se están dando de cuenta la confusión? Ahora, ¿cómo termina Malaquías capítulo 4, versículos 5, 6? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en su último capítulo, termina de la siguiente manera, hermanos. Qué interesante. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, esta profecía los discípulos la tienen aquí, desde pequeño. Y ahora el Mesías va a morir. Y Elías no ha llegado. ¿Qué pasó? Por eso su pregunta, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero si tú eres el Cristo y ya estás aquí? ¿Dónde está Elías? Y de hecho vas a morir pronto y vas a resucitar. Versículo 12. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Jesús le está diciendo en otras palabras, es cierto, Elías vendrá primero, pero lo que ustedes ignoran son las otras profecías también que tienen en el Antiguo Testamento, las profecías del Mesías sufriente, del Mesías que morirá por su pueblo. No se nos dice qué pasajes del Antiguo Testamento nuestro Señor tenía en mente al mencionar esto, pero son muchos. Salmos 22, Salmos 9, Salmos 11 y por supuesto Isaías 53, que hablan de este siervo sufriente. Y lo que Cristo les está diciendo es, sí, Elías vendrá primero, pero ustedes ignoran las otras partes de la profecía. Y de hecho son las mismas profecías que en la mayoría del pueblo judío hoy en día también ignoran. Versículo 13, sigue la respuesta de nuestro Señor. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En el pasaje paralelo en Mateos de esta misma historia, agrega, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En otras palabras, hermanos, Lucas 1:17 nos dice, en el anuncio del nacimiento de Juan, nos dice lo siguiente, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías. En otras maneras, Elías ya había venido. Era Juan el Bautista. No es que se había reencarnado en Juan,
sino que Juan lo figuraba en cuanto al mismo poder y espíritu, como nos narra Lucas 1. Y de hecho a Juan le pasó lo mismo que Elías. De hecho la similitud y la comparación de Elías y Juan comprende la comparación está en que como a Elías lo rechazaron, también a Juan lo rechazaron de la misma manera. La mayoría de la gente, hermanos, no había tomado en serio la predicación de Juan el Bautista. No se dieron cuenta de que su venida era el cumplimiento de esa profecía y luego llegó el Salvador, justo como Malaquías lo había profetizado cientos de años atrás. De manera, hermanos, que ciertamente Elías ya había venido. Y lo que Cristo está diciendo es, no ignores que yo tengo que padecer, no ignores la cruz, no la ignoremos, hermanos, nosotros tampoco. Y para terminar, hermanos, yo creo que la última enseñanza, por supuesto hay más, pero la quinta y última enseñanza de mi sermón que podemos sacar acerca de esta transfiguración es que nos enseña de que es voluntad de Cristo que veamos su gloria. Es voluntad de Cristo que veamos su gloria. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, en la oración de nuestro Señor, el versículo 24 dice, Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado. ¿Quién? Su iglesia. Para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, hermanos, ¿no es la transfiguración una muestra? ¿No es la transfiguración unas gotas como que destilan de la santa voluntad de Cristo aquí en Juan 17 de que veamos su gloria? ¿Recuerdan en Éxodos cuando Moisés sube con el Señor? Y Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan lo que sucedió? El Señor les dijo, está bien, pero te pondré sobre una piedra. Se nos narra que él miró al piso y luego el Señor pasó. Pero Moisés no logró ver nada. Pero Moisés sí escuchó algo. El mismo Dios clamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Moisés no logró ver casi nada, pero sí escuchó. Si pegamos este rompecabezas, hermanos, si sabemos que es la voluntad de Cristo que veamos su gloria, como nos dice en Juan, y sabemos que Moisés, la manera en que Moisés vio la gloria de Dios, no tanto fue por visión, sino por audición. Hermanos, tú y yo tenemos que recordarnos que hoy, tú y yo, no necesitamos ver a Elías y Moisés en nuestro cuarto esta noche para ver la gloria de Dios. Lo que necesitamos para ver la gloria de Dios es escuchar su palabra. A Él oíd. Tú y yo, hermanos, podemos hoy ver la gloria de Cristo mediante la fe como mediador, como salvador, por medio del espejo del Evangelio. Oh, hermanos, que el Señor nos conceda eso esta mañana. Quiero terminar, hermanos, recordándonos de que esta historia de la transfiguración nos recuerda que hay una promesa mucho más gloriosa, hermanos. Nos recuerdan de que existen cosas gloriosas esperando al pueblo de Dios, a ti y a mí. Hermanos, este texto tiene que ser como un shot de adrenalina, hermanos, en nuestras venas, que nos impulsa a vivir la vida cristiana con mayor gozo, con mayor alegría, porque nos recuerda que
nuestro Salvador crucificado, volverá con poder y gloria, con vestiduras blancas y su rostro brillando como el sol. Y nosotros, sus santos, vendremos todos y cada uno de nosotros, porque nadie se perderá, juntamente con Él. Y seremos guardados y preservados hasta que ese día venga. Ahora, hermanos, no olvidemos la otra parte de la respuesta del apóstol Pedro, que le dije que la tenía para el final. Bueno es para nosotros estar aquí. Ya vimos que mostraba ignorancia, pero son palabras también cargadas de significado, hermano. Hermanos, hay un gozo indescriptible, hay una felicidad que no se puede mencionar, que llevó al apóstol a pronunciar estas palabras inmediatamente apenas vio con sus ojos estas cosas. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Hermanos, pensemos en el ánimo, pensemos en el consuelo que unos pocos segundos de experimentar la gloria de Dios puede causar en nuestro corazón, en nuestra alma cansada y turbada. Unos pocos segundos, hermanos, fueron suficientes para que Pedro no pudiera contenerse, no pudiera callarse y decir, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esa visión de ver a dos santos en la gloria parece ser que fue tan esperanzadora para el apóstol. Parece ser que lo llenó tanto y lo animó tanto que quería quedarse ahí por mucho tiempo, hermanos. Quería construir enramadas. Él no quería salir de ahí, quería quedarse ahí. Oh, hermanos, la felicidad de ese gran día, cuando estemos con Cristo, todavía es cierto que no podemos concebirla. Pero los sentimientos que Pedro saboreó en esos segundos, solamente al pensar que tú y yo lo saborearemos, no solamente parcialmente, sino plenamente. Y no solamente por un tiempo de segundos, sino eternamente. Hermanos, en ese día, todos diremos, toda la santa iglesia del Señor, por quien Él murió y derramó hasta su última gota de sangre, todos con un corazón y a una voz, cuando veamos a Cristo y a todos sus santos, diremos, bueno es para nosotros que estemos aquí. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh, ciertamente, Señor, es gracia que nos permites estar sentado bajo tu santo evangelio. Al igual que fue gracia, Señor, que tú hayas llamado a estos tres específicamente al observar esta transfiguración. Es sin duda una gracia especial que nos hayas llamado, Señor, a formar parte de tus filas. Oh, Señor, que este texto, mi Dios, pueda consolarnos y animarnos de la misma forma que los apóstoles fueron animados y esperanzados a esperar ese futuro glorioso, a seguir viviendo nuestra vida cristiana con el mejor de los ánimos y con el mayor de los gozos, porque ciertamente es un recordatorio también de que sin sufrimiento, sin lamentación, no hay gozo, no hay gloria. Ciertamente, al igual que tú, tenemos que llevar nuestra cruz en este mundo para poder saborear y experimentar esa gloria final junto contigo. Oh Señor, lo que nos separa, lo que existe en medio de este mundo caído y ese futuro glorioso que nos espera, lo único que nos separa, Padre, son lamentaciones. Son lamentaciones producto de un mundo caído y una naturaleza caída, Señor. Pero recuérdanos las palabras del apóstol, que estas aflicciones son por un poco de tiempo,
Porque ¿qué es la eternidad comparada a 40, 50, 80 años? La eternidad será siempre, será eterna. Señor, y a la vez nos llenamos de gozo al saber de que aquel que empezó la buena obra la terminará en nosotros. Aquel que empezó la fe en nosotros nos dará hasta lo último, hasta la última gota de fe para creer y ser preservados hasta el fin, hasta el día que tú vengas o nos llames a ese futuro glorioso. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a no desperdiciar nuestras vidas y a vivir por tu causa. Concédenos tal cosa en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén y amén.